Y les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 56. Isaías, capítulo número 56, y del mismo vamos a leer los primeros 7 versículos. Isaías 56, desde el versículo 1 hasta el 7. Nos dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová: guardad el derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el Hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero, allegado a Jehová, no hable diciendo: apartaráme totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco: he aquí, yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados, y escogieren lo que yo quiero, y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros, que se llegaren a Jehová para ministrarle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada de todos los pueblos. Hasta aquí la lectura de esta palabra del Señor. Le voy a pedir ahora a nuestro hermano Enrique si puede pasar. Así tiene el pensamiento introductorio a la cena del Señor. En estos capítulos del profeta Isaías, que también se le llama el profeta evangélico, y leemos en el capítulo 55, del versículo 1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Es un llamado, y en el capítulo 56 dice: así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. En el capítulo 56 es una exhortación primeramente al pueblo de Israel, y por lógica y por extensión podemos decir, así como el Señor Jesucristo oraba por aquellos que iban a creer por la palabra de sus discípulos, y también el apóstol Pablo, allí en 1 Timoteo capítulo 2, que hace también referencia a los que iban a creer por la palabra de los que ya estaban convertidos. Y acá también estas palabras llegan para nosotros, si bien primeramente fue para el pueblo de Israel, pero también son para nosotros. Y estamos estudiando precisamente en los libros de Esdras y Nehemías cómo este pueblo, después de 70 años de cautiverio, el Señor
cumpliendo sus promesas, su palabra, y les empieza a abrir el camino para que vuelvan ellos a su patria, digamos, para que vuelvan a Israel. Y aquí también lo vamos a tomar para nosotros, vamos a tomar estas exhortaciones para nosotros, en el aspecto de que dice en el versículo 1, así dijo Jehová, y es palabra de Dios, no era palabra de el profeta o palabra humana. Guardad derecho. Sabemos lo que es el derecho, o sea, las leyes en el Antiguo Testamento fue la ley que Dios estableció o enseñó a través de Moisés para el pueblo de Israel, para que se acogieran a esas leyes. De hecho, con una sentencia, ¿no es cierto?, que decía que aquella persona que no cumplía uno de los puntos de la ley era culpada de todo, pero que no la pudieron cumplir, pero sí, en distintas oportunidades el Señor les decía, ¿no es cierto?, a ellos, que más que los sacrificios o demás obligaciones que tenían, lo que el Señor les pedía, lo que Dios les pedía era misericordia. Y por eso acá dice guardad derecho. Y derecho, como dijimos, son las leyes, o en la actualidad dice cuidar, custodiar, observar y cumplir aquello que está establecido por la ley. Y tristemente vemos que cómo esto no se cumple humanamente, o sea, las leyes humanas, y vivimos en un ambiente completamente inhóspito para la convivencia, pero el Señor establece otras cosas, ¿cierto? Dice guardar derecho, y es el cumplimiento de aquellas cosas que Dios ha establecido para su pueblo. Y recordando también en casa cuando en el capítulo 5 de Nehemías el pueblo estaba todo unido y trabajaban todos juntos para la edificación, en este caso era de los muros de Jerusalén, y en el capítulo 6 ya la cosa cambió, ¿no es cierto? Estaban todos unos contra otros porque aquellos que estaban en una posición más elevada habían obrado, o como se dice, cometido contra el pueblo, ¿cómo se dice cuando se usura, cuando se cobran intereses altos? Cometieron usura contra el pueblo, que lo empobrecieron, tomaron como siervos a sus propios hermanos, a sus propios, o sea, tuvieron que vender sus hijos como siervos de otros, les habían quitado sus casas, sus haciendas, y no tenían nada. Y ahí sí vemos cómo no cumplieron con las obligaciones, con los derechos, y cometieron este pecado. Y como Nehemías, cuando vino, los exhortó y se arrepintieron y devolvieron lo que habían robado, porque en definitiva es eso, habían robado.
Y ese es un aspecto, ¿no es cierto? Y guardar derecho también es respetar los derechos de los otros. O sea, cada uno tiene derechos y obligaciones. Y en este caso es lo que el Señor le pedía al pueblo de Israel y por lógica a nosotros, guardar derecho. Y, o sea, dicho de otra manera, guardar su palabra. Como decía el Señor, el que me ama, mi palabra guardará. Y luego, cada uno, ¿no es cierto?, tendremos que hacer un examen de a qué punto guardamos su palabra en este aspecto. Y después dice hacer justicia. Y la justicia va a ser también de acuerdo a derecho. Lo que le hicieron, como por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a poner aquellas personas que cobraron o sea, hicieron o cometieron estas usuras contra el pueblo. Y también nosotros en un aspecto, hacer justicia es hacer verdad también. Y como dice, lo que debe hacerse con arreglo a derecho o razón. Luego dice, porque cercana está mi salud para venir. Y como dijimos, Isaías, llamado también profeta evangélico, y ya predicaba del Salvador en su tiempo, entre 900 y 950 años antes de la venida del Señor Jesucristo. Y está bien explicada y bien detallada ahí en Isaías 53. Y supongo que lo conocemos todo este capítulo. Y salud para venir es la salvación. Y luego dice, y mi justicia para manifestarse. Y es la justicia de Dios que cayó sobre el Señor Jesucristo, sobre su Hijo. Y yo pensaba, anciano ahora ya hace muchas veces, vino a mi mente qué hubiese pasado con la humanidad si Dios no hubiese establecido un Salvador, si Dios no hubiese preparado, como decía Juan el Bautista, el Cordero para el sacrificio. Como decía Juan el Bautista, era aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si Dios no hubiese preparado un Salvador, ¿qué habría sido de la humanidad? Pero Dios, que es justo, Él creó al hombre, lo formó del polvo de la tierra y también preparó un Salvador. Ya antes de la fundación del mundo, como le decía el apóstol Pedro, y esta justicia se manifestó en la aparición del Señor Jesucristo, en su venida en la cruz, y también la posibilidad para el ser humano, para el hombre, como decía el apóstol Pablo en Romanos 5:1, pero también vamos a leer el versículo 25 del capítulo 4, que dice, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Luego 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como dijimos, Dios ya preparó el Cordero para quitar el pecado del mundo, para pacificar al hombre con Dios, obrar esta paz, de la cual vemos que en este mundo como está convulsionado precisamente, porque no recibe este mensaje, porque no cree y porque se quiere justificar en sus propias obras.
lo cual va a ser imposible para con Dios. Luego en el versículo 2 nos habla, dice, bienaventurado el hombre que esto hiciere. O sea, bienaventurado el hombre hiciere lo que decía en el versículo 1, guardar derecho, hacer justicia y que entienda que está cercana la salud para venir y la justicia para manifestarse. Y es una bienaventuranza, se podría decir también dichoso, el hombre que esto hiciere. Y el Hijo del hombre que esto abrazare. Y abrazar es, se podría también decir, el retener. Y una vez Fernanda en uno de sus devocionales puso el ejemplo de la abrazadera, ¿cierto? Y hay distintos tipos de abrazadera. Abrazadera que es chiquita para caños que tienen poca presión y después unas abrazaderas que son todas de hierro o de acero para caños más grandes con más presión. El tema es retener lo que está dentro del circuito, digamos, de esa manguera o de esa cañería. Y así también nosotros debemos abrazar, o sea, retener, como decía también el apóstol Pablo, en 2 Timoteo 1:13, retén la forma de la sana palabra. Después un versículo que me acordaba, un texto, no sé si está, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona también, el retener, abrazar, para no perder estas cosas. Y sigue el texto diciendo que guarda el sábado de profanarlo. Y bien, en la antigua dispensación, el día de descanso que Dios había establecido era el séptimo día y debían cumplirlo, porque no solamente era el descanso de la fatiga de la semana, sino era el día que Dios había establecido para que el hombre tuviera comunión con Él, para que meditara en aquellas cosas que Dios les había enseñado o establecido para tener su culto, digamos. Y por eso dice de profanarlo. Ya no en el aspecto que lo hacían los fariseos, ¿no es cierto?, cuando ya exageraban, cuando se enojaban con el Señor porque el Señor hacía sanación el sábado, día sábado. Y el Señor les tiene que decir, misericordia quiero, ¿no es cierto? Y estos hombres hicieron uso y se movían y se querían justificar con sus tradiciones y fuera de todo aquello que Dios les había establecido en su palabra. Y luego continúa diciendo que guarda su mano de hacer todo mal. Me viene a la mente, no recuerdo en qué libro está, en qué texto, de aquel hombre que en un día sábado había salido a buscar leña al campo, para que veamos lo grave que era, ¿no? Lo serio que era. Salió a buscar leña al campo y Dios lo castigó, le quitó la vida, murió. No sé si se acuerdan cuál es el texto, no sé dónde es, pero es algo verídico. Y la importancia que tenía el hecho de guardar este día, porque el Señor cobraba después, ¿no es cierto?, hacía juicio, digamos, por el incumplimiento de este mandamiento. Y luego ya, en el versículo 3, y el hijo del extranjero ha llegado a Jehová, no hable diciendo, apartarame totalmente Jehová de su pueblo. No diga al eunuco, he aquí, yo soy árbol seco. Y acá ya cambia, ¿cierto?, el mensaje, porque ya no habla al pueblo de Israel particularmente, sino que ya habla al extranjero, aquellos que no eran del pueblo,
que no eran israelitas, sino a los gentiles, que no se sintieran como rechazados, como hacía el pueblo, los judíos, ¿no es cierto?, en su tiempo, que despreciaban a todos los gentiles. Y por eso dice: apartaráme totalmente Jehová de su pueblo, todo lo contrario, lo llamaba. Y en el versículo 4 lo establece: porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Y acá ya Dios no hace acepción de persona, sino que el llamado es para todos, con la condición de que dice: guardaren mis sábados y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Y como dijimos al principio también, el guardar el sábado era precisamente para tener esta comunión con Dios, y así como después de la resurrección del Señor Jesucristo, que fue un día domingo, nosotros tenemos, o sea, el cristianismo tiene ahora como día apartado, como día de culto, el día domingo. Pero también en este aspecto, y lo digo por experiencia, como el Señor se cobra el no cumplimiento de este mandamiento, ¿no es cierto? Todo lo que podemos ganar por trabajar un día domingo lo perdemos después. Y el Señor se cobra. El Señor da el pago, como decía: yo daré el pago, dice el Señor. Y esto realmente, por eso decía, para debemos tenerlo muy en cuenta. Pero también, ese era, digamos, lo que el Señor pedía, ¿no es cierto? A los eunucos que guardaran, decía: porque así dijo Jehová a los eunucos que guardaran mis sábados. O sea, tener en cuenta esto primeramente, y escogieran lo que yo quiero. Y para conocer lo que el Señor quiere, tenemos su palabra. Y esta mañana escuchábamos, ¿no es cierto?, la palabra del Señor: sed santo porque yo soy santo. Y es lo que el Señor quiere. Y luego, y abrazar en mi pacto. Y dijimos, ¿no es cierto?, lo que es abrazar, retener. Y ya no el pacto antiguo, que era el pacto de la ley, sino el nuevo pacto es en la sangre del Señor Jesucristo, como Él mismo dijo. Y este es el nuevo pacto, y es lo que tenemos que recordar, como decía el Señor: haced esto en memoria de mí. Para recordar lo que el Señor hizo, para recordar que dio su vida en la cruz y estableció este nuevo pacto en su sangre. Y a estos que guardaren, dice, los sábados y escogieran lo que el Señor quería y abrazaran su pacto, dice: yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Podríamos decir lo que decía el apóstol Pablo a Timoteo, allí en 1 Timoteo 3:15 3:15. Y dice: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Y la casa de Dios, como dice acá, es la iglesia del Dios vivo. Y también lo que dice anteriormente: y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar. Y conversar también, como se dijo esta mañana, es la forma nuestra de andar, nuestra conducta dentro de este mundo, ¿cierto? Como decía, muchas veces escuchamos que debemos ser luz en un mundo de tiniebla. Y esa es la conversación, como andamos. Y el privilegio que el Señor nos da como iglesia,
y, como dice, columna y apoyo de la verdad. Y primeramente para anunciar la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la verdad de Dios, tenemos que andar en ella, cumplirla, como decía en el versículo 4, ¿no es cierto? Y luego dice en el versículo 5, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y si bien somos hijos de nuestros padres, pero también allí en San Juan, capítulo 1, 11 y 12 vamos a leer. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dióles potestad de ser ellos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y qué bendición, qué privilegio, qué bienaventuranza, ¿no es cierto?, de ser hechos hijos de Dios, tener este nombre. Ahora, no hijos solamente de nuestros padres, sino hijos de Dios. Y dice, nombre perpetuo le daré, que nunca perecerá. Eternamente vamos a ser, tener este nombre, hijos de Dios. Y luego nuevamente en el 6 se dirige a los hijos de los extranjeros, dice, y a los hijos de los extranjeros que se allegaren a Jehová para ministrarle. Precisamente es lo que la iglesia debe hacer, ministrar su palabra, ministrar la palabra de Dios, y que amaran el nombre de Jehová. El Señor dijo, ¿no es cierto?, el que me ama, mi palabra guardará. Cuántas cosas que el Señor nos pide y cuántas cosas, bueno, sabemos que si cumplimos o no, pero sí que un día el Señor nos va a llamar, nos va a cobrar estas cosas, ¿no es cierto?, va a sacar, va a hacer juicio, y luego dice, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos. Y en definitiva todo aquel que creyó en el Señor Jesucristo, arrepentido de sus pecados, le recibió como Salvador, pasa a ser un siervo, ¿no es cierto?, en mayor o menor medida. Entonces no tenemos en este aspecto de escapatoria o justificarnos para no hacer esta tarea. Y esto para aquellos, como dice la última parte del versículo 6, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto. Entonces, para tener todos estos beneficios o privilegios que están nombrados en los versículos, en el versículo 5 particularmente, y la mitad del versículo 6, pero con esta condición, a todos los que guarden el día sábado de profanarlo y abrazar el pacto de Dios, ¿no es cierto?, retener. Y luego el 7, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Cuántas bendiciones, cuántos beneficios, y dice yo los llevaré, no otro. Y a veces leyendo y la palabra del Señor vemos como todo lo hizo Él, nos formó, nos dio un Salvador y obró la fe para creer, si bien, y un texto que no lo encuentro cuando dice, creo que está en el libro de Corintios, cuando habla de que no todo tiene que ser obra de Dios, sino que también tiene que haber de nuestra parte, porque para tener fe también es un reconocimiento de la situación, o sea, de la condición de pecador, porque todos aquellos que no reconocen que son pecadores no pueden tener fe tampoco en nuestro Salvador. Y bien lo decía el apóstol Pablo, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero tiene que haber este reconocimiento, porque es triste cuando escuchamos decir, yo no hice mal a nadie, y se justifican de esa manera. Y yo tengo un problema, aquellas personas que no escuchan, no tienen, o si tienen problemas auditivos,
y yo que no puedo hablar fuerte porque hablo un poco fuerte y enseguida se me corta la voz, y me siento incómodo, me afecta porque no puedo, digamos, hablar o darle el mensaje. Y bien, dice, yo lo llevaré al monte de mi santidad y lo recrearé en mi casa de oración. Y vemos la casa del Señor en dos aspectos, ¿cierto? Primeramente, como decía el apóstol Pablo, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, pero también casa de oración, el templo, donde venimos a adorar con cánticos, abriendo su palabra, enseñando su palabra, aprendiendo su palabra, porque debemos aprender cada día y retener lo que el Señor nos quiere enseñar y nos quiere decir y que quiere que cumplamos. El Señor nos pueda entonces, como dice la última parte, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Y los holocaustos y sacrificios son nuestra humillación, nuestro reconocimiento de la necesidad y dependencia de nuestro Señor, y también nuestras alabanzas. Que el Señor pueda bendecirnos, que el Señor nos pueda bendecir y bendiga su palabra.